Hola, soy Santiago Román Calderón del grado quinto 3. Mi acompañante es mi papá Alonso Román Gómez y vamos a hacer la evaluación acumulativa de geografía. Realimentación de geografía. ¿Qué otro nombre reciben las coordenadas geográficas? Red geográfica. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas? Las coordenadas geográficas son líneas imaginarias que cubren la superficie de la Tierra y sirven como sistema de orientación. ¿Cómo están ubicadas los paralelos? Horizontalmente de oriente a occidente, ¿Cómo están ubicados los meridianos? verticalmente de norte a sur. ¿Cuáles son los paralelos más importantes? La línea del Ecuador, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Dónde se encuentran ubicados estos paralelos? El trópico de Cáncer se encuentra ubicado en el hemisferio norte, el trópico de Capricornio se encuentra ubicado en el hemisferio sur y la línea del Ecuador se encuentra ubicada entre el Ecuador. ¿Qué indican los paralelos? Los paralelos te indican la latitud. ¿Cuál es su distancia de medida? Su distancia de medida está en grados, minutos y segundos. ¿Cuáles son los dos hemisferios de la Tierra? El hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Cuál es el meridiano base y cuáles son los dos hemisferios que los dividen? El meridiano base es el meridiano de Greenwich y los dos hemisferios son el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. ¿Qué indican los meridianos y cuál es su distancia de medida? Los meridianos te indican la longitud. Su distancia de medida es en grados, minutos y segundos. El meridiano de Greenwich, ¿a qué debe su nombre? Debe su nombre a una localidad de Greenwich en Londres, Inglaterra. ¿Qué se fundó en esta localidad de Greenwich y cuál era su objetivo y función? Allí se fundó un observatorio astronómico cuyo trabajo era realizar medidas astronómicas que ayudaran a los navegantes a verificar la longitud del mar. Ahora vamos a pasar con historia. La sociedad granadina estaba compuesta por Los terratenientes, los comerciantes, la iglesia, los artesanos, los esclavos y los indígenas. ¿Cuándo fue aprobada la Constitución de Río Negro? En 1863, ¿Quién lideró la Constitución de Río Negro? Tomás Cipriano de Mosquera. ¿Cómo estaba conformada la Confederación Granadina? Por las actuales Colombia y Panamá. ¿En qué periodo histórico fue la regeneración? En 1866 hasta 1903. ¿Qué fue la separación de Panamá de Colombia? ¿Quién fue el conspirador y en qué fecha de la separación de Panamá? El conspirador fue Estados Unidos y en noviembre de 1903 el departamento de Panamá se separa de Colombia. ¿Qué fue y cuándo ocurrió la batalla de Peralonso?
La batalla de Peralonso fue un enfrentamiento militar ocurrido el 15 y el 16 de diciembre de 1899. ¿Quiénes decidieron poner fin a la Guerra de los 1000 días? Ambos bandos, liberales y conservadores. ¿Qué fue y cuándo ocurrió la batalla de Palo Negro? La batalla de Palo Negro fue un enfrentamiento bélico. Ocurrió durante el 11 y el 25 de mayo de 1900 durante la Guerra de los 1000 días. ¿En qué año fue la Guerra de los 1000 días? En 1899 estalla la Guerra de los 1000 días. ¿Qué sucedió y a qué sitios afectó? En la Guerra de los 1000 días fue un enfrentamiento de liberales y conservadores. Una mucha falta de economía y murieron muchas personas. Los departamentos que fueron afectados fue Santander, Tolima, la costa atlántica y Panamá. Listo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alonso Román. Estamos con un estudiante del Colegio Juan Cristóbal Martínez, Santiago Román Calderón, del grado quinto 3. Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer unas preguntas sobre cívica y cátedra. Primero vamos a empezar con cívica. ¿Qué es el gobierno colombiano? El gobierno colombiano es un conjunto de personas e instituciones que son elegidas por el pueblo por medio del voto voluntario, por el voto popular, que tiene la responsabilidad de administrar nuestro país. ¿Por qué está compuesto el Estado colombiano? El Estado colombiano está compuesto por las entidades territoriales, la población y el poder público. ¿Cuáles son las entidades territoriales organizadas en Colombia? Los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas. ¿Cuál es el objetivo del Estado colombiano? El objetivo del Estado colombiano es establecer leyes e instituciones que se preocupen por las necesidades y el bienestar de todos los colombianos. ¿Cuáles son las ramas del poder público? Legislativa, ejecutiva y judicial. Bueno, vamos a continuar con cátedra. Hacer unas preguntitas sobre cátedra, a ver qué nos puede decir el estudiante Santiago. ¿Qué son los DECs? Los DECs son aquellos que les permiten a las personas vivir. ¿Se cerró la puerta? Vivir una vida adecuada. Bien. Nombra algunos DECs más importantes. Una vivienda digna, la salud y la recreación al deporte. ¿Cuál es el objetivo de los derechos colectivos y del ambiente? El objetivo de los derechos colectivos y del ambiente es poder ayudar a las personas que no consuman alimentos que pueden resultar perjudiciales para la vida
y los alimentos ay, no. ¿No se acuerda? Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Nombra algunos derechos colectivos del ambiente. Algunos derechos del ambiente son derecho a tener un espacio público, derecho a un ambiente sano y derecho a la alimentación. Bien. Díganos, ¿cuáles son las generaciones de los derechos? Derecho de primera generación, derecho de segunda generación, derecho de tercera generación y derecho de cuarta generación. Díganos, uno de esos derechos, ¿qué significa o qué nos puede decir de uno de esos derechos? Los derechos colectivos y del medio ambiente, que son de los derechos de la tercera generación. Bien. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales. ¿Qué son? Los derechos fundamentales son los que nos ayudan a todos los seres humanos a vivir una vida digna. ¿Cómo fue la aparición de los derechos humanos? ¿En qué año? ¿Qué pasó? El 10 de diciembre de 1984, los derechos humanos a ese día, los derechos humanos. Bueno, no pasa nada, Santiago. Díganos, ¿qué significa la ONU? La ONU significa Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué significa la UNICEF? UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Creo que ya no son más preguntas. Gracias por su atención. ¿Quiere decir algo, estudiante Santiago? Sí, señor. Profesora Marina, discúlpeme por cualquier error que haya tenido y gracias por escucharme. Hasta luego. Hasta luego y buena tarde.